¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba, se ve un poco oscuro, pero bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta. Estoy haciendo a mi perrita. Y ahorita estoy en otro lugar que no es lo acostumbrado, pero bueno, es porque voy a salir. Y pues bueno, hoy les voy a traer mi opinión acerca de este libro, La gran novela latinoamericana de Carlos Fuentes. Es un libro, no, al menos la edición que yo tengo, publicado por Alfaguara. No, está por Alfaguara. Tiene una portada muy bonita, no sé si se puede apreciar aquí. Pasta blanda con solapa. Aquí está la biografía de lo que fue Carlos Fuentes. La parte de atrás, pues no fue nombre, el lomo, contraportada. Y tiene un total de 439 páginas. Es un ensayo. Y pues bueno, este libro está dividido de dos formas, ¿no? La primera forma, Carlos Fuentes nos habla de autores, y en ocasiones nos habla de épocas, ¿no? Entonces son las circunstancias, las de épocas y las de los autores. La mayoría de las veces nos habla de autores, y esto es algo muy entretenido. ¿De qué trata la novela latinoamericana? ¿No? Les voy a explicar de manera muy general lo que puedes encontrarte. Vamos aquí. Lo que puedes encontrarte, me trabo, en este libro. Y es un ensayo que te habla de los comienzos de la literatura latinoamericana hasta el final, o hasta su final, que es la novela actual con los nuevos y jóvenes escritores, ¿no? Está muy padre, es uno de los libros que más me gustaron, y subrayé muchísimas cosas, subrayé frases, subrayé libros que quería, subrayé autores que nunca había escuchado, en fin, subrayé muchísimas cosas que estuve viendo a lo largo de este libro, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas frases que subrayé es esta: el inmigrante árabe en Europa, mexicano en Norteamérica, no le quita nada a nadie, da más de lo que recibe, da su trabajo y da su cultura a la única civilización humana posible, la del mestizaje que creó a la América indo-afroeuropea y a la España celtíbera, fenicia, griega, romana, árabe y judía. En la parte final defiende mucho lo que es todo este rollo de la inmigración y lo necesario que es para aumentar la cultura del lugar en donde el inmigrante llega, ya sea, como dice aquí, en Europa, en España o en Estados Unidos, en Norteamérica. Entonces él defiende mucho eso porque te da a entender que la literatura es necesaria en ese aspecto. Entonces empieza, como lo he mencionado, desde antes de la conquista, o sea, de los primeros textos de las antiguas civilizaciones, durante la conquista y después de la conquista, durante la independencia, durante la revolución y lo que es actualmente, en términos mexicanos, ¿verdad? Porque como es la gran novela latinoamericana, se habla de muchísimas cosas, hace un largo recorrido histórico desde no nada más, insisto, de México, sino también te habla de la literatura chilena, de la literatura argentina, de la literatura peruana, ecuatoriana, cubana, brasileña inclusive,
¿Por qué brasileña? Porque hay un enorme vacío hay enormes vacíos en la historia de la literatura latinoamericana, y ese enorme vacío en general es reemplazado o es llenado, ¿no? Un poco con la novela brasileña. Entonces es lo que déjenme ver si puedo encontrar aquí el autor, el escritor que han mencionado. No, aquí no viene, creo que es un subtema, pero en fin, se los voy a poner el nombre del autor brasileño que les acabo de mencionar. Pero el punto es ese, que empieza... Y pues bueno, ya se me olvidó lo que les estaba diciendo porque me interrumpieron en una llamada. Creo que les estaba platicando acerca de... sí, de esta tendencia que tiene el mexicano, el latinoamericano, de despreciar sus raíces, y esta obsesión que el mismo Octavio Paz decía que admiramos lo que no es parte de nosotros, o lo que en esencia sí es parte de nosotros, que es la literatura universal, pero engrandecemos y discriminamos nuestra propia literatura o nuestra propia cultura, pero en este caso estamos hablando de la literatura. Entonces Carlos Fuentes da una increíble respuesta en este aspecto. Nos dice, o nos da a entender que la literatura universal es eso, universal. No es ni más ni menos la literatura latinoamericana o mexicana, no es menos la literatura europea, española o de Estados Unidos, no es más. No es más simplemente por el hecho de que Estados Unidos tenga un Edgar Allan Poe, un Hemingway, y no es menos porque España, o no es menos o más porque España tiene a un Cervantes, a un Unamuno, o que México tiene a un Juan Rulfo o un Carlos Fuentes. No es más ni menos el asunto. Inclusive da a entender que en la literatura universal hay ciertos baches históricos, cierto, se puede decir, caos, donde no hay nada, donde hay cosas mediocres. Yo pienso que ese caos está ahorita, ¿no? Ese caos, ese bache que de repente hay en ciertos periodos de la historia de la literatura universal. En la actualidad estamos en un bache otra vez, porque grandes escritores se nos están yendo. Pero el punto es que esto no es la primera vez que pasa, donde vemos a un 50 sombras de Grey como lo máximo, ¿cómo se llama no sé, un Divergente, que también lo vemos como máximo, que es realmente una porquería. Pero que estos baches, este vacío de buena literatura, no es la primera vez que existe, sino que ha sido repetido, lo hemos visto en repetidas ocasiones en la historia de la literatura, y nos lo menciona aquí, que hay ciertos baches que el latinoamericano lo logró no simplemente llenar, sino superar y engrandecer, ¿no? Simplemente hubo un vacío enorme en el boom latinoamericano, y los escritores, hubo un vacío enorme durante el boom, o sea, la época que sucedió en el boom, donde no había nada bueno en el mundo, y el boom fue sorprendente, y por eso el nombre de boom, y eso fue lo que se leía en ese momento, que no era ni más ni menos. Inclusive otro argumento que da Carlos Fuentes es el hecho de que el autor latinoamericano tiene una desventaja, no literaria, sino ni cultural tampoco, porque la cultura es diferente, sino de educación, ¿no? Es verdad que el europeo o el gringo tiene una educación superior en cuanto en forma de enseñanza y de temas y de inventos y de ciencia y de tecnología, etcétera, y esa es una desventaja hasta cierto punto, aunque el escritor latinoamericano
por tener la necesidad de querer escribir algo sorprendente, a veces lo hace superior al contemporáneo europeo o gringo, porque el escritor latinoamericano hace el doble o el triple trabajo. Hace el triple trabajo porque estudia a los grandes, estudia a Shakespeare, estudia a Dante, estudia a Hemingway, estudia a Edgar Allan Poe, etcétera, etcétera. Los estudia a Sartre, los estudia para luego adaptarlos, tenerlos, escribir en su lengua española o portuguesa, y aparte adaptarlos a la situación local, indígena muchas veces, o afro, en otras ocasiones, como es el caso de Cuba o Colombia, etcétera, que tienen población alta de afro, de negros, pues, y la adapta. Entonces hace el triple trabajo y le sale algo extraordinario, muchísimo mejor. Le salen escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Borges, etcétera, y le salen grandes escritores que en situaciones históricas son mejores que algunos escritores europeos o algunos escritores norteamericanos, que superan en novelas como 100 años de soledad, aunque sea un cliché, aunque se oiga, aunque se escuche como un cliché, es mejor que muchas obras internacionales. También es increíble el hecho de que en tan poco haya reducido tanta historia. ¿Sí? Iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Pero en fin, a ver si ahorita me recuerdo. ¿Para quién es este libro? Primero, para el que le guste la novela latinoamericana. Si sigues con ese pensamiento machista de que es mejor un Señor de los Anillos, entonces sigue con eso, ¿no? Pero este es un excelente resumen. Yo hubiera querido leer esto antes de leer a Julio Cortázar, antes de leer a Borges, antes de leer a Neruda. Iba a decir, antes de empezar eso, iba a decir algo. Otro de los argumentos que dicen los malinchistas, que es una novela muy de derrotas, perdón, es que están pensando en otra cosa, de derrotas, y que siempre es muy amargada, el tema es muy de lucha. Bueno, esto lo dice Carlos Fuentes, da un argumento para esto, lo dice Carlos Fuentes y lo dice también Elena Poniatowska. O sea, el escritor latinoamericano a veces, inclusive yo lo quiero hacer, a veces se quiere escribir, queremos escribir, o se ha escrito, se quiere escribir novelas sobre romance, sobre aventuras fantásticas, sobre aventuras muy bonitas, muy románticas, de amistad, entonces, cosas bonitas, cosas positivas como se han hecho en Europa. A veces se quiere realmente escribir así, pero no se permite la realidad de escribir. Elena Poniatowska en una entrevista ponía un ejemplo muy padre. Dice, a mí me hubiera gustado, más o menos dice eso, dejo igual el link aquí de esa entrevista. Dice, a mí me hubiera gustado escribir sobre cosas bonitas, dándoles ejemplos, pero ¿cómo puedo escribir sobre eso si en la esquina matan a un adolescente, a una señora? Si el ladrón entra a mi casa y me roba, ¿cómo voy a atreverme a escribir de cosas bonitas? A pesar de que, eso yo lo agrego, ¿cómo puedo escribir cosas bonitas si hay cosas terribles que pasan adentro de mi casa y fuera de mi casa? ¿Cómo voy a escribir un romance si mi realidad no se presta para eso? Por eso muchas veces se escribe de cosas trágicas, ¿sí? Entonces este es un argumento extraordinario y es algo que también se debe tomar en cuenta. Pero en fin, ¿para quién es este libro? Estaba comentando, es para todo aquel que quiera leer, introducirse en la novela latinoamericana.
A mí me hubiera gustado, como ya mencioné, leer esto antes de todos los autores que había mencionado, Borges, Cortázar, Mario Vargas Llosa. A mí me hubiera gustado toparme con este libro antes, ¿sí? Para enterarme de todo lo bueno. Aquí te das un resumen sin spoiler, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que leí Cien años de soledad y algunas novelas de Mario Vargas Llosa, que las menciono aquí también, y algunos cuentos de Julio Cortázar, no nada más de Rayuela, hace da su opinión histórica, da su opinión eh, de la persona en sí, porque lo increíble de Carlos Fuentes es que conoció a muchos escritores y da su opinión en ese aspecto, pero no te da un spoiler, no te da un gran spoiler, te platica de algunas cosas, pero esas cosas, estos acontecimientos que hay en las novelas suceden durante los primeros capítulos, así que no es un mini spoiler, simplemente para engancharte a estos libros. Y a mí me hubiera gustado porque es para aquellas personas que desean introducirse y hacer apuntes de todos los escritores y todos los libros y todas las épocas. También sirve para las personas que ya hemos leído un poco, o inclusive las personas que hayan leído más sobre la novela latinoamericana y sepan de qué más pueden hacerle, de hacerse, porque también recomiendan en la parte final autores actuales, chilenos y argentinos, como Isabel Allende, etcétera, que yo no la he leído, me gustaría leerla, que ya me entró las ganas de leerla. Y pues bueno, o sea, te recomiendo todo esto, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que es un excelente resumen, muy entretenido, muy fácil de digerir. Lo malo, lo malo no tiene nada de malo este libro en cuanto a sí, en sí. Lo malo de este libro es el propio autor Carlos Fuentes, que se nos adelantó hace un par de años, un poquito más, se nos adelantó y es lamentable. A mí me hubiera gustado conocer, y es algo que siempre esperas como que una opinión, ¿no? O sea, dices, ¿qué pensaría Carlos Fuentes de la literatura actual? ¿Qué pensaría Carlos Fuentes de la situación social y política actual? ¿Qué pensaría Carlos Fuentes de Peña Nieto? ¿Qué pensaría en estos momentos Carlos Fuentes del racismo norteamericano, que aquí defiende las raíces latinoamericanas en una parte? Defiende fervientemente que un país no sería nada sin esa cosmovisión de personas de otras partes del mundo. Pero también defiende no nada más el nacionalismo barato, a veces absurdo pensamiento de que hay que ser nacionalistas y el poder mexicano, poder norteamericano, etcétera. No, también defiende Carlos Fuentes, si tiene la oportunidad, les voy a dejar una entrevista acá, muy interesante también. Carlos, que lo hizo Javier Alatorre. Carlos Fuentes es un cosmopolita, ¿no? O sea, es una persona que desde pequeño ha viajado muchísimo, y él defiende, igual que yo, sin la necesidad yo de viajar tanto por esto, él defiende esa necesidad que tiene la humanidad de mezclarse, sin olvidar el pasado, pero mezclarse y aprender del panameño, aprender del colombiano, aprender del español, etcétera. Y hace un increíble resumen de muchísimas cosas como estas, ¿sí? Es lo malo porque pues, a mí me gustaría saber qué hubiera pensado, ¿no? Y lo extraño de este libro, así a la tipo combo, lo extraño de este libro sería algo así como menciona libros que no son latinos, menciona a Cervantes, menciona
Menciona mucho a los rusos, Tolstoy, a Dostoy, bueno, voy a dejar el nombre aquí, batalla el nombre, Orgullo y Prejuicio, Karenina, algo así. No, la verdad no tuve la oportunidad no he tenido la oportunidad de leerlo. Menciona mucho a Víctor Hugo, bueno, en sí a Víctor Hugo no, sino a sus obras. Menciona a otros que anoté por ahí también que se me hacen muy interesantes, que no son latinoamericanos, pero que también es algo muy muy interesante. En fin, este libro le pongo 10 de 10. Se me hizo un libro extraordinario. Es muy muy padre, ¿no? Pero como insisto, sería algo extraordinario si tú no has leído acerca de la novela latinoamericana y quieres enterarte del gran chisme latinoamericano. Pues te recomiendo que no cae en el insulto, no cae en el morbo, no cae en lo malo, sino te dice las cosas desde un punto de vista latinoamericano, desde un punto de vista de Carlos Fuentes. Y él lo dice, es un ensayo, es un intento de, no hay que tomarse las cosas al pie de la letra, sino que la opinión de Carlos Fuentes es un simple ensayo, es un intento de. Y pues eso es todo. Me cansé. Dale like si te gustó. Nos vemos. No es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi